Buenas, mi nombre es Luis Ángel, matrícula 2023-0427 y vamos a estar presentando el laboratorio 10.1.19. Realmente está el punto 20 ahí, pero el punto 19 con el que estamos ahora mismo. Y en este laboratorio vamos a guiarnos directamente de la página para estar revisando lo que son los códigos. O sea, vamos a estar analizando código en esta práctica. Bueno, el primero que tenemos aquí es el comando nmap-sv script burners script arc, que yo veo. Entonces, básicamente, lo que va a hacer lo que va a hacer este script es mostrar la vulnerabilidad conocida en CV, que es donde uno ve la vulnerabilidad ya encontrada, o sea, correspondiente, ¿no? Y el argumento que tenemos aquí, que es el min-CVSS, lo que va a hacer es que va a limitar la salida solamente a la CV con las puntuaciones, bueno, correspondientes, ¿no? Que son superiores a 4. Y ya este último simplemente es el objetivo. Es bastante sencillo esa parte. Entonces, vamos a responder a las preguntas que están aquí. Respecto a lo primero, ¿qué herramienta de Kali se inicia con el guión script? Que es el anterior. Y bueno, con eso se inicia lo que es un escáner GVM, un tipo de escáner GVM. ¿Qué lenguaje de secuencia de comando cree que se utilizó? Bueno, o sea, ¿qué lenguaje de secuencia? Ahí se utilizaron varias cosas. O sea, se utilizó primero lo que sería Bin Bash, lo que significa que, bueno, es un tipo de guión de shell donde uno introduce sintaxis, pero bueno, sí, sería básicamente eso, un comando en shell con bin bash. Eh, bueno, el tercero aquí nos dice que consulte la línea de código que se muestra en el cuadro de mensaje, y bueno, de hecho este es uno de los laboratorios que están haciendo, así que referente a esto, dice, aquí estamos anunciando hacker 1 y un script en el message, y respondiendo a la pregunta qué tipo de explotación se está creando. Bueno, en esta se está creando un tipo de XSS Store, o sea que es un tipo de explotación XSS almacenado. Y bueno, en este caso, eh, la explotación se va a almacenar del lado del servidor, o sea, dependiendo de qué lado nosotros tenemos, va a quedar del lado de ellos, ¿no? O sea, de quien subió el servicio web. Entonces, vamos a la siguiente directamente. Es una explotación real que podría ser con este código malicioso. En una explotación real que podría ser con este código malicioso. Bueno, uno puede ejecutar básicamente scripts dentro de un servicio web y eso hace que se quede infectado y que, por ejemplo, si otro usuario llega a entrar ahí, se ejecute el mismo script en su máquina, por así decirlo, y quede infectado. O sea que básicamente este tipo de explotación convierte un sitio legítimo en uno malicioso. Entonces, vamos a pasar con el siguiente que nos dice consulta el siguiente comando, nmap, script tal. Bueno, en este básicamente lo que hace respondiendo a esta pregunta es que nos va a mostrar los nombres del usuario del bloque de mensaje del servidor SMB, como vemos aquí, en lo que sería el equipo de destino, que es este que tenemos aquí. Bastante sencillo, simplemente. Aquí tenemos una consulta de SQL, como vemos aquí, y vamos a responder a la pregunta: ¿qué tipo de explotación se muestra? ¿Cuál es el tipo de propósito de ataque en línea de código? Bueno, como ya dije, esto es un tipo de código de SQL, por lo tanto se utilizaría en inyección de SQL, y el propósito en este caso es extraer información de la base de datos, de la base de datos de, del servidor. En este caso, lo estaría tomando del user. Entonces, bueno, no solamente usuario, porque aquí toma el usuario, pero también toma las contraseñas de ese mismo. ¿Qué tipo de explotación se muestra? Bueno, sí, esa es. Entonces, vamos a pasar con el siguiente, que en este caso sería SMB Client slash 172.17.0.2 slash TMP. Ok,
Ok, bueno, aquí lo que está tratando de hacer básicamente es realizar una transferencia de archivos entre, entre los equipos mediante la utilidad que es SMB Client, realmente. O sea, bueno, sí, simplemente eso. Hay algunos ataques que utilizan esto, por ejemplo, para bajarse documentos desde un servidor que los atacantes suben y esos documentos tienen script dentro, lo cual pueden meter cualquier cosa que ellos quieran. Pueden meter, por ejemplo, eh, keyloggers o script de seguimiento, crear puerta trasera, ese tipo de cosas así. Realmente hay que tener en cuenta, bueno, tener en cuenta no, bueno, el punto es el del tipo de cosas que pueden hacer con eso. Tú puedes bajar cualquier archivo y ese archivo se puede ejecutar. Y bueno, ya por último, lo que sería la pregunta de reflexión. ¿Por qué es importante que un hacker ético esté familiarizado con el código de explotación en varios lenguajes de secuencia de comando? Bueno, obviamente es importante porque uno como pentester supone que tiene que analizar diferentes tipos de cosas y también cuando llega una vulnerabilidad, entender qué es lo que está tratando de hacer para poder responder efectivamente. Entonces, bueno, eso sería todo por este laboratorio. Vamos a pasar con el siguiente.